Después de 40 días encerrados, 2 millones de canarios podríamos empezar a salir de casa en breve. La propuesta de desconfinamiento para el archipiélago incluye medidas para que no solo salgan los niños hasta 14 años, sino para que podamos hacerlo el resto de una manera ordenada. Eso sí, la Canarias que nos vamos a encontrar no tendrá nada que ver con la de antes del encierro. Cenar en grupo en un restaurante, por ejemplo, es ya cosa del pasado. En estos momentos la prioridad máxima para dar la seguridad a nuestros clientes evidentemente son las mamparas protectoras que hemos instalado en todas las mesas del local. Los reconductores del aire acondicionado son unos accesorios que se ponen en la máquina del aire acondicionado. Precisamente evitamos la propagación con el aire acondicionado por toda la superficie de esas posibles partículas que saquemos de nuestra boca y esparcerlas por el resto del establecimiento. Y es solo un ejemplo, todo eso y mucho más en 2 minutos. Empezamos a las 10:15. Buenas noches. Desde este domingo los niños podrán dar cortos paseos acompañados por un adulto. A muchos les podrá parecer un pequeño paso, pero demuestra que estamos doblegando al COVID-19 y que el inicio de la desescalada está cada vez afortunadamente más cerca. De hecho, el Gobierno de Canarias ha finalizado esta misma tarde su propuesta de desconfinamiento para las islas, aunque tendrá que ser autorizada ahora por el Gobierno de España. Queda claro, por tanto, que a este virus se le puede vencer, pero también es obvio que aunque volvamos a la calle no recuperaremos la normalidad porque el mundo que conocíamos hace apenas 2 meses no volverá a ser como antes. De todos estos cambios vamos a hablar esta noche, pero antes les voy a presentar a nuestros invitados, 4 personas que conocen perfectamente el tema. Tenemos a Jonathan Márquez, economista y miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Luis Ortigosa, que es pediatra, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, Lola Pérez, directora general de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, y don Antonio Sierra, que repite en esta mesa y que es virólogo y también miembro coordinador del comité técnico que está asesorando al Gobierno de Canarias en este asunto. Bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a los 4. Decíamos que estamos enfrentándonos a una situación preocupante, pero una situación que conseguimos que se vaya desdoblando. Como otras grandes pandemias que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, la peste, la gripe española, yo les hago una primera pregunta. ¿Qué lección podemos sacar de esto que nos está ocurriendo? Desde un punto de vista económico, toda crisis sanitaria automáticamente conlleva una crisis económica. Lamentablemente esta no se parece a ninguna que hayamos conocido antes y por tanto los efectos en la economía los estamos estudiando. Cada día tenemos previsiones nuevas. Y las soluciones no son automáticas, no están escritas y por tanto tenemos que ser innovadores en nuestra economía. Lola. Bueno, pues efectivamente, la verdad quizás es algo pronto, ¿no?, para hacer ese balance meditado, reflexivo, ¿no?, de las lecciones que nos deja esta crisis, pero evidentemente que las habrá, ¿no? Y lo que sí pone de manifiesto claramente es la alta vulnerabilidad que tenemos, ¿no? Como en un pispás no solamente pues hemos puesto en jaque toda la economía de la región, ¿no?, y la vulnerabilidad de eso, ¿no?, la capacidad de respuesta tan corta que tenemos, ¿no?, en una situación de crisis como la actual, ¿no? Luis Ortigosa, ¿qué lección podemos aprender de todo lo que está sucediendo? Muchas lecciones. Necesitaría 1 hora para la vamos a tener a lo largo del programa, pero sí le pido esa primera reflexión. Yo sé que en estos 40 segundos, que ya Lola ha dicho algo, que no somos infalibles, es decir, que un virus insignificante, un enemigo invisible, ha puesto patas arriba el planeta y está generando una crisis sanitaria, social, económica incalculable. Y yo quiero, de entrada, por lo menos, si no relacionar, sí hablar de que otras crisis tan graves como esta las tenemos y no estamos haciendo nada, y es la crisis del cambio climático, el calentamiento global, que tiene algo que ver con esta situación. Y yo creo que no es el momento del debate, pero sí me gustaría decir
que esta es otra crisis pendiente y que tenemos que aprender de esta crisis sanitaria del coronavirus para tratar de solucionar esta otra crisis que vamos a tener dentro de 20 años. Son varias patas sobre las que se sustenta todo esto. Don Antonio Sierra, esa primera intervención, ¿qué lección tenemos que aprender usted que lo está viviendo tan de cerca en ese comité? Lo imprevisible puede ocurrir en cualquier momento. En el mundo, además de la microbiología, que es a lo que me dedico, tenemos experiencia, pero no es previsible cuándo se va a ocurrir un fenómeno. Entonces, que nuestro sistema sanitario tiene que prever la capacidad de respuestas imprevisibles, en el caso de Canarias así ha ocurrido, pero también de que la conducta de los ciudadanos es cada vez repercute más en su salud. Es decir, somos cada vez más responsables de nuestra conducta. En este caso no es que tengan que ver con la aparición del virus, pero sí las medidas para disminuir la transmisión están muy en manos de los ciudadanos. Es decir, de guardar una serie de normas, de realizar una serie de acciones como higiene de manos, de que cuando tienen síntomas leves y les han dicho que pueda ser, comuniquen con las autoridades sanitarias. Responsabilidad, en una palabra. Responsabilidad. Por eso, el sistema sanitario, pero la población es fundamental en la respuesta que le demos a la transmisión del virus hasta que tengamos, pero que habrá que seguir haciendo una vacuna y un tratamiento, pero la responsabilidad, la implicación de la población. Nos vamos a quedar, don Antonio, primero con esa palabra, responsabilidad, el ser consecuente con todo lo que está sucediendo. Hoy se incorpora también, como todos los jueves últimamente, a este debate don Jesús Sánchez Martos. Él está en Madrid, nos acompaña, está siguiendo muy de cerca todo lo que está ocurriendo en todo el país, y una de las lecciones que nos ha enseñado esta pandemia es que debemos cuidar, es un poquito lo que decía Antonio Sierra, que debemos cuidar mejor nuestra sanidad. Más adelante vamos a abordar en profundidad este tema, pero antes sí quería, Jesús, lanzarte una primera pregunta esta noche. Durante esta crisis, tú que has sido consejero de sanidad de una comunidad autónoma, ¿dónde ha sido más fuerte y dónde ha sido más débil nuestro sistema de salud? Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel, y buenas noches a todos. La verdad es que esta crisis nos ha enseñado a todos una lección de humildad, a todos los ciudadanos, porque como habéis dicho somos más vulnerables, y a todos los políticos. Evidentemente tendríamos que extendernos mucho, pero rápidamente decirte que los puntos débiles, empezaré por ellos, más fuertes de nuestra sanidad, está primero en que nos ha faltado conciencia durante estos últimos años para aumentar la financiación en la investigación. Hemos quedado al descubierto, no tenemos suficiente financiación para investigar, por ejemplo, ahora en los ensayos clínicos o en poder diseñar una vacuna. Pero en segundo lugar también la falta de industrialización, que ya me refería la semana pasada que habrá que cambiarlo porque no hay derecho a que tengamos que ir a China a conseguir mascarillas, los test, los trajes de protección individual, los EPIs, no puede ser. Esto se tiene que cambiar. Y luego, por supuesto, la estructura general de la sanidad, una sanidad paquidérmica, lenta, muy poco dinámica, y además está establecida en compartimentos estancos, sin una organización. De hecho, esta sanidad se diseñó cuando no teníamos la esperanza de vida al nacer que tenemos ahora, y evidentemente esta sanidad no sirve para el mundo actual en España, no sirve para nuestros mayores. Es imposible poder defender que hayan muerto más de 15.000 personas mayores en las residencias geriátricas que siempre tenían que haber estado en sanidad. Esos serían los puntos flojos, digamos, débiles, más importantes. Y el más fuerte se resume rápidamente, ese aplauso que todos damos a las 8 de la tarde. Estamos salvándonos gracias a esa entrega, a esa profesionalización, a nuestros profesionales, a todos los trabajadores del sistema sanitario, que son, de verdad, el punto más débil de nuestra sanidad. Y bueno, yo os agradezco muchísimo de nuevo vuestra invitación. Aquí me habéis sentado en un sillón esperando porque me han dicho que vamos a tener
un documental, un reportaje de cine, y aprovecho para felicitar a todo el equipo el trabajo que estáis haciendo. Muchísimas gracias, Jesús, por esas palabras. Un reportaje muy completo que vamos a ver a continuación. Las 8 son los aplausos en la península, las 7 son los aplausos en la Comunidad Canaria, con esa hora de diferencia. Llevamos 40 días, eso sí, tanto en la península como en Canarias, confinados, encerrados en casa. Nuestro país se prepara para encarar ahora una nueva fase. Esa fase es la de la desescalada. Han sido días difíciles en los que nos hemos convertido en protagonistas de escenas propias casi de una película de ciencia ficción. En las próximas semanas vamos a retomar algunas de nuestras actividades habituales, pero lo vamos a hacer, eso sí, en un mundo muy distinto al que conocíamos hasta hace bien poco. Esta noche, en Fuera de Plano, Volver. De las luces que a lo lejos van marcando mi retorno, son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es tu vida, tuyo es tu querer, volver. El coronavirus llegó, desplegó su poder y cambió nuestras vidas. Nuestro reto, expulsarlo, y el desafío, recuperar nuestro mundo. Lo haremos, pero no todo será igual. Ni seremos los mismos, ni lo será el mundo que nos espera. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, tampoco las más rápidas, ni las más inteligentes. Resisten aquellas que mejor se adaptan al cambio, y así lo afrontaremos en la hora del regreso. Al salir de casa seguiremos cogiendo las llaves y el móvil, pero añadiremos esto, la mascarilla, un objeto que se convertirá en cotidiano en los próximos meses. Eva Elisa Álvarez, usted es médico. ¿Por qué son importantes las mascarillas y en qué situaciones habrá que ponérselas? Lo importante sería que todo el mundo utilizara, como mínimo, las mascarillas higiénicas que evitan la contaminación del entorno. Evitan que yo, al hablar, toser o estornudar, contagie a una persona que tenga delante y evitan que yo contagie o contamine mi entorno. Es muy importante señalar que el uso de la mascarilla por sí sola no es una medida suficiente. Tiene que ir siempre acompañada de las demás medidas preventivas que se recomiendan, que son higiene de manos, distancia física, desinfección del entorno. Ruth, estas mascarillas se van a convertir en algo habitual en nuestro día a día, pero ¿cuál es la forma correcta para ponérsela? Sería agarrarla por el elástico. Antes que nada siempre hay que lavar las manos, siempre las manos con gel hidroalcohólico, con agüita o jabón. Tocamos aquí los extremos de la mascarilla, los colocamos aquí y justo detrás de la oreja sería, lo colocamos aquí, apretamos un poquito aquí debajo y apretamos el hierrito que hay aquí. No se puede estar tocando, no se puede manipular la mascarilla, simplemente para quitar y poner nada más. Para la hora de quitarla exactamente igual, hay que lavar las manos igualmente otra vez, el hidroalcohólico o jabón, y la retiramos así, sin tocar la parte posterior. ¿Actualmente hay mascarillas para niños que se estén distribuyendo? Actualmente no hay ninguna específica para niños, solamente estamos trayendo esta. Lo único sería anudarla aquí un poquito para que se adapte un poco más al niño y colocarla igual. Por ahora la verdad que no hemos escuchado nada de que vayan a venir infantiles. Por ahora solamente se están manejando las quirúrgicas y las FFP2. Primero, que esa mascarilla se adapte al rostro del niño, que no tenga grandes artilugios alrededor para sujetarla, sino simplemente un soporte que vaya directamente a las orejas. Si están contraindicadas, no se pueden usar en niños menores de 3 años, eso hay que tenerlo en cuenta, porque puede producir asfixia.
Dentro de poco vamos a salir a la calle. ¡Bien! Bueno, ¿cómo recibisteis la noticia cuando dijeron que los niños podrían salir a la calle? La verdad es que nos sentimos bastante contentos, sobre todo porque ellos lo necesitan, ¿vale? Están todo el día en casa, ya se aburren mucho, ya esto llega incluso pues bueno, ya se pelean porque ya no saben qué hacer, ¿vale? Y ellos necesitan además gastar energía. Me aburro mucho. Sí, es totalmente necesario porque han cambiado radicalmente de niños que se suelen portar por lo general bastante bien, ahora están muy irritables, hay peleas continuas en casa entre ellos. Bueno, ¿y los peques qué piensan? ¿Queréis salir a la calle? Sí, ¿Jimena? porque hace sol, aire y porque queremos ir a los sitios, a la playa, a la piscina, a la juguetería, a la chuchería. Y también a la colegio y a los sitios y a disfrutar. Volveremos al mundo exterior, pero no al que conocemos. Para construir el nuevo, deberíamos aprender algunas lecciones. Una de las importantes es no seguir anteponiendo el precio a la salud. Juan, eres propietario de esta tienda, vendes productos tanto comestibles como otro tipo de productos que en su mayoría no se fabrican aquí. ¿Por qué? Bueno, es lo que ofrece el mercado. Hay productos en los cuales están más limitados a los productos importados y hay otros productos que tiene competencia con productos nacionales. Cuando se plantea una cuestión de competencia, uno opta por un criterio y optamos por productos de calidad nacionales a competir con productos que están en las inmediaciones y que tienen otra calidad y otro precio más económico. Al haber tomado esta decisión, seguramente he perdido clientes. Depender de países asiáticos para esenciales como esta mascarilla ya no parece ser la mejor opción. Ana Santana, eres economista. ¿Estaríamos dispuestos a pagar más por un producto hecho aquí que por uno importado desde China? No, el consumidor no va a pagar más por un producto que valora que no le aporta un gran valor añadido. Y la fabricación china se ha focalizado en una fabricación de bajo coste, bajo valor añadido y en algunos casos, como algunos materiales y como puede ser también, por ejemplo, las materias primas, los principios activos de los medicamentos, son muy contaminantes. Y otros países no están dispuestos a soportar este tipo de coste. Hasta ahora las importaciones de China suponen para España un peso muy importante. En el 2019 fueron del 9,1% de las importaciones. China ya es la gran fábrica del mundo, pero además, y tras el aparente éxito en la gestión que está haciendo de esta crisis, puede que dé un paso más, arrebatarle a Estados Unidos el podium mundial. Es innegable el ascenso de China en el sistema internacional y de manera particular en el subsistema internacional de Asia-Pacífico. Pero esto no garantiza que China pueda desbancar a Estados Unidos como primera potencia mundial. Ningún país, por muy poderoso y rico que sea, puede hacer por sí solo frente a los grandes desafíos globales a los que se enfrenta la humanidad, ya sean pandemias, cambio climático, terrorismo, crimen organizado o cualquier otra amenaza o desafío global. La globalización también es digital. Con el confinamiento, las compras por Internet se han disparado un 55%. Volver a la vida normal supondrá que el comercio tradicional ya no será igual. Algunos comercios ya han comenzado esa transformación de manera forzosa. Le preguntamos a Melody, la propietaria de un herbolario. Hola Melody, ¿cómo estás? Hola, bien. Justo me pillas preparando un pedido. ¿Podemos pasar y así vemos cómo lo preparas? Claro, pasa. ¿Han recibido muchos pedidos online después de esta situación de confinamiento? Casi todas las clientas optan porque le llevemos el pedido a domicilio, clientas habituales y clientas nuevas. Nosotros nos inscribimos un lunes y a lo mejor el miércoles ya estábamos anotando pedidos como locos en casa por las tardes, fines de semana. La verdad que fue un boom. Yo creo que cada negocio tiene en algún momento que reinventarse. Todos tenemos en algún momento que avanzar, crecer con la población,
adaptarnos a las nuevas demandas, a las nuevas necesidades. Una empresa que ahora ya ha visto que esta fórmula les funciona, seguramente no planteen cuando finalice el confinamiento de, pues ahora, como ya no lo necesito, voy a dejar esto fuera de mi sistema de trabajo. ¿Qué va a ocurrir con aquellas empresas que no sepan adaptarse a este mundo? Pues obviamente lo va a tener más difícil. Entonces yo creo que están, a fin de cuentas, siendo menos competitivas. Y en el peor de los casos puede ocurrir que esas empresas pues tiendan a cerrar porque no van a poder subsistir con el nivel de ingresos que puedan tener después de la crisis. Pero la solución digital no es para todos. Miles de autónomos, pymes, restaurantes y centros de ocio tendrán que reinventarse para adaptarse a la nueva situación. Hola Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Javier, tú eres propietario de este restaurante-cafetería. Tuviste que cerrar las puertas con el inicio del estado de alarma. ¿Qué te ha supuesto el cese de tu actividad? Bueno, pues lógicamente unas pérdidas muy elevadas. A pesar de todo, tú te has adelantado y ya has tomado medidas de cara a una próxima reapertura. Pues si quieres, te invito a que pases y te lo muestro. Perfecto, vamos a verlo. Bueno, lo que más llama la atención nada más entrar son las mamparas. Sí, en estos momentos la prioridad máxima para dar la seguridad a nuestros clientes evidentemente son las mamparas protectoras que hemos instalado en todas las mesas del local. Los reconductores del aire acondicionado son unos accesorios que se ponen en la máquina del aire acondicionado. Precisamente evitamos la propagación con el aire acondicionado por toda la superficie de esas posibles partículas que saquemos de nuestra boca y esparcerlas por el resto del establecimiento. Los cambios en el consumo también se notan aquí, en los supermercados. Carros llenos de compra como este se han convertido en una imagen habitual. El confinamiento ha modificado nuestra forma de adquirir alimentos y parece que es un hábito que ha llegado para quedarse. Francisco Navarro, director de operaciones de Spar. ¿Ahora mismo los clientes están llevando compras más grandes para más días? Efectivamente, al estar la población confinada, todo el gasto de alimentación que estaban haciendo antes en bares y restaurantes pues se hace en casa, por lo tanto necesitan aprovisionarse de más mercancía. Todo apunta a que también hemos cambiado los hábitos y ahora vamos más al súper de cercanía, al del barrio, el que tenemos más cerca. ¿Es así? Efectivamente, eso incluso antes de este estado de alarma ya se notaba, motivado principalmente por el envejecimiento de la población, que los negocios de cercanía, los supermercados, estaban teniendo un mayor incremento en sus ventas. En estas semanas, ¿cuánto ha aumentado el número de encargos online, por teléfono? Se ha multiplicado por 4, porque existen ahora familias monoparentales y personas que viven solas y personas mayores de los grupos de riesgo de más de 60 años, pues esas personas prefieren ahora hacer la compra online o por teléfono para evitar desplazarse a la tienda. ¿Estos hábitos crees que han llegado para quedarse? Nosotros pensamos que sí, que después de esta situación va a haber un cambio en la tendencia de los consumidores a confiar más en que los productos que nos piden se los servimos correctamente y no necesitan venir tanto a la tienda. Francisco Navarro, muchísimas gracias, me voy a pasar por caja. Hasta luego. Y otro de los cambios, muchos ya evitan pagar con dinero. El uso masivo de tarjetas y teléfonos móviles ha hecho caer en picado el pago en efectivo. Volver a volar es el primer factor para recuperar visitantes, pero no el único. Además de sol y la playa, las islas tendrán que ofrecer un tercer elemento, la confianza. Canarias tendrá que esforzarse en obtener el sello de destino seguro. Imágenes como estas representan el turismo cero que vive Canarias. Cientos de coches de alquiler que esperan a ser ocupados de nuevo por turistas. Unos visitantes que solo volverán cuando las aerolíneas retomen el vuelo. Unas aerolíneas muy afectadas por el parón global de la movilidad. El tráfico aéreo en Canarias ha bajado en un 97%. Algunas compañías aéreas no remontarán, otras necesitarán el rescate de sus gobiernos y aquellas que puedan volver a operar tendrán que adaptarse a estrictas medidas sanitarias y a nuevos protocolos logísticos. Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, ¿qué medidas van a tener que poner en marcha las aerolíneas tras el confinamiento y cómo ser rentable con esas medidas? Ahora mismo no sabemos, por un lado, cuándo se va a poder volar,
cuáles son las condiciones y las restricciones que habrá para volar y sobre todo cuándo los consumidores van a recuperar la confianza para viajar y sobre todo para viajar fuera de su país. En esa fase de desescalado pues habrá que implementar una serie de medidas, ¿no? Como pueden ser el distanciamiento social dentro de los aviones, chequeos adicionales en los aeropuertos o en general pues unas medidas que, aunque a corto plazo desde luego que afecten, ¿no? Pues eventualmente a los beneficios, ¿no? de las compañías aéreas o a la situación de las compañías aéreas, pero desde luego serán medidas que habrá que tomar. Los criterios que van a determinar la decisión de los turistas sobre qué destinos visitar estarán condicionadas por dos aspectos básicos, ¿no? Que son, por un lado, la competitividad del destino, es decir, el balance entre la calidad y el precio, y por otro lado, factores de carácter emocional que ya están plenamente identificados y que hacen que cada vez productos y destinos se orienten mucho más hacia el cliente específico, ¿no? Todo lo que hagamos tiene que estar dirigido a mejorar nuestra oferta y nuestras infraestructuras turísticas. La pregunta que nos deberíamos de estar haciendo es qué destinos turísticos deberíamos dejar a nuestros hijos para atender las necesidades de los turistas del mañana. El sector alojativo, sin duda, abrirá sus candados, pero antes tendrá que acometer cambios para adaptarse a la nueva realidad. Probablemente el 21 se empezará a ser un año de principio de recuperación, pero entendemos que se retomará el nivel previo a la crisis tras una vacuna y con posterioridad, pasando el tiempo, cuando se vayan recuperando las economías familiares, no solo las economías de Estado, las economías familiares. Las perspectivas para nuestro verano se centrarán en turismo insular, probablemente no sabemos si será de la propia isla o viajando en las diferentes islas, y será un turismo local y por tanto solo afectará o abriremos una serie de negocios, un porcentaje menor del número de nuestros alojativos. Entendemos que hay un laboratorio, se va a crear un laboratorio en el Gobierno de Canarias donde van a estudiar los diferentes sectores que afectan al turismo transversalmente y se tomarán decisiones que tendremos que implementar en nuestros hoteles. Recuperar la vida en estos espacios no es solo superar la melancolía. El sustento del 40% de los canarios depende de que estas playas vuelvan a ocuparse. Depende también de que nuestros paisajes vuelvan a ser admirados y depende además de que vuelva el bullicio a los centros turísticos. María Eugenia, Cristian, Yoraku, ustedes son una familia que vive prácticamente del sector del turismo. ¿Cómo se han visto afectados por esta situación que nos está tocando vivir? A mí me ha pillado, estaba cobrando el paro, lo compaginaba un poco con ETT, días sueltos, ¿no? Mi último día de trabajo fue el 14 de marzo. Yo ya el mes que viene cobro el último mes de paro y ya se me acaba. Y ya a partir de ahí, pues, no sé qué va a pasar. Yo estaba trabajando en un hotel y ahora he pasado al ERTE, ¿no? Y pues sí se ha notado, pues, porque el ingreso en casa ha sido menor que el de días atrás. Pero claro, la hipoteca sigo pagando lo mismo, luz estamos pagando más porque estamos muchas más horas en casa, con lo cual los gastos suben un poquito más. ¿Se han llegado a plantear el reciclarse y dedicarse a otro sector económico mientras esta crisis se recupera? Claro, yo en mi caso, por ejemplo, si veo que esto no sale antes de tiempo, pues tendré que buscarme la vida en otros lados, echar currículum donde sea. Estoy capacitada para trabajar en cualquier sector y lo que no sepa pues lo puedo aprender sin problema ninguno. La cuestión es que tener ingreso. Optimismo y bueno, pensando en que habrá que trabajar en lo que salga. En el sector turístico van a surgir nuevas oportunidades de empleo muy relacionadas con los nuevos protocolos sanitarios que van a tener que implementar todas las organizaciones de una manera proactiva. En general existirán muchos protocolos que lógicamente necesitan personal que esté formado en ese protocolo y pueda asegurarse que todos los clientes y todos los trabajadores de esa organización pues los cumplan. David Denis, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turoperadores de Canarias, ¿qué previsiones hacen de cara al futuro? Para paliar la crisis del coronavirus, desde el sector de agencias receptivas y turoperadores de Acabit, se nos traslada cierto optimismo debido a que tan solo el 10% de las reservas que se esperan para la temporada de invierno en Canarias han sido canceladas por parte de turoperadores. Compañías aéreas en destino ya tienen protocolos para que los pasajeros, una vez que se abran los espacios aéreos,
se les haga un test de temperatura antes de subir a su vuelo. Retomar el empleo es la aspiración general, pero los que han seguido en sus tareas han descubierto el teletrabajo. Solo un 4% de los españoles lo practicaba antes de la pandemia, mientras que en otros países europeos se eleva hasta el 14%. Pero con el virus hemos aprendido a hacerlo masivamente y ya no habrá modo de pararlo. Empresas como esta han mandado a casa a teletrabajar a más de 400 trabajadores. Nos preguntamos, ¿ese sistema ha llegado para quedarse? Buenos días, ¿ya estamos todos? Hola, muy bien, por aquí estamos ubicados. Bien por aquí, buenos días desde Altavista. Germán Suárez, consejero delegado del grupo Inetel. Antes, en todo este espacio, ¿cuántas personas trabajaban justo antes de que se decretara el estado de alarma? En total en estas oficinas más de 70 personas. Y ahora están todos desde casa. Todas trabajando desde casa. Antes de que se decretara el estado de alarma, ¿ya aplicaban el teletrabajo en alguna medida? Sí, teníamos algunos casos de teletrabajo por dos cuestiones. Por el perfil, había algún perfil de desarrollador muy bueno que a lo mejor trabajaba en península y trabajábamos en remoto, y también por el hecho de que somos una empresa regional con sedes compartidas entre Las Palmas y Tenerife, más instalaciones directamente en los clientes. Era una cosa minoritaria, pero que en muchos de los equipos de trabajo sí estaban acostumbrados a tener algún miembro del equipo trabajando en remotos. ¿Ha llegado el teletrabajo para quedarse? ¿Esto marca realmente un antes y un después? En el caso de este negocio sí, yo creo que ha planteado un antes y un después para todos, para la empresa y para los clientes. Eso permitirá que en el futuro pueda haber más proporción de teletrabajo en nuestras vidas, en aquellos trabajos que se pueda, obviamente. Yo no creo que se vaya a seguir desarrollando el teletrabajo de forma generalizada en todas las empresas. Lo que sí que creo es que pueden surgir nuevas situaciones en las que el trabajador puede teletrabajar. Por ejemplo, si anteriormente el trabajador tuvo que elegir entre ir a trabajar o no porque se tenía que quedar en casa para cuidar de un familiar o simplemente porque tenía que estar en casa, ahora tiene la opción de teletrabajar porque ya lo han probado. Los efectos en el sector inmobiliario serán de calado, al menos a corto plazo. A estos precios de aquí llegan las rebajas, tanto en la vivienda nueva como en la de segunda mano. Los motivos, el miedo a un desplome del mercado que provoque una profunda crisis económica. ¿Y de cuánto estaríamos hablando? ¿Cuánto caerían los precios? Los especialistas calculan que entre un 10 y un 20%. Candy, tú te compraste una casa justo antes de la expansión del coronavirus, ¿verdad? Sí. ¿Qué día fue? El 20 de febrero. ¿Y por qué precio la encontraste? Muy bien, la verdad, 150.000 euros, o sea que súper bien. ¿Y tu situación laboral ha cambiado? No, afortunadamente no. Afortunadamente yo sigo trabajando desde casa, muy contenta, yo soy maestra, así que súper conectada con los chiquillos y súper feliz, ¿no? Así que no tengo problema por ese lado, afortunadamente. Candy, ¿te hubieras lanzado a comprar una vivienda si hubieras sabido que venía una pandemia de estas características? Ahora mismo te diría, me daría un poco de resquemor. Hay una previsión de bajada del número de transacciones en el año 2020, en torno al 10-15%. El precio de la vivienda va a disminuir en función de la zona. La bajada de precios va a ser mesurada y va a ir en función del producto, del tipo de vivienda, la zona. La previsión de esta bajada está en torno 4 o 5%. El próximo año esperamos que ya la cifra de ventas esté más acorde con la actividad. Los alquileres notarán la bajada de precio. Unas 33.000 viviendas vacacionales se han quedado vacías en Canarias, una actividad que estaba en pleno auge, que facturaba 1.400 millones de euros al año y que el virus ha llevado por delante. ¿Conseguirá recuperarse o por el contrario esta fórmula está perdida? Vamos a preguntárselo a Javier Valentín, vicepresidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Es incierto el momento en que nos vamos a recuperar y por tanto, pues hacer una valoración más exhaustiva se hace muy complicado. No obstante, nos consideramos afortunados porque, dado el carácter aislado e individual de la vivienda vacacional, va a hacer que sea de las primeras modalidades de alojamiento en iniciar la recuperación, ya que desde la perspectiva del turista va a ser una modalidad que le proporcione un mayor nivel de garantía y tranquilidad.
toca que nos pongamos las pilas para salir reforzados de una situación que es adversa, pero que nos va a obligar a ser más integradores, más diversos, más inconformistas y sobre todo que pongamos en valor el espíritu comunitario. Parece que habrá más cambios, como en qué residencia queremos vivir. Los portales inmobiliarios detectan un aumento del 40% en la búsqueda de casas con jardín o balcón. Y tampoco nos importará desplazarnos fuera de las ciudades. Ahora en concreto se está valorando bastante el espacio abierto. ¿Por qué? Pues porque nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene atender a nuevas necesidades, como por ejemplo el teletrabajo o hacer deporte en casa. El hecho de compartir también a veces espacios muy pequeños con toda la familia permanentemente hace que uno se sienta más agobiado porque se ha perdido en cierto modo la privacidad. La mayoría de las personas, quien más o quien menos, ha empezado a pensar pues si tuviera una casa más grande o con espacio exterior, o quienes tienen la suerte de tenerla, a valorarlo, ¿no? El miedo también ha ganado protagonismo. Las miradas recelosas en los supermercados, en las guaguas o en las calles donde compartimos espacio físico con otras personas son reales. Ahora hay que aprender a relacionarse a la japonesa. La manera de saludarse de los japoneses, el tema de los besos, el tema de los abrazos, eso no existe. Los japoneses mantenemos una distancia, no hay una distancia obligatoria ni nada, simplemente es social y una reverencia en tal caso. En la cultura japonesa no se dice mucho te quiero, te amo, no se muestra ese lado interior. Uno porque no está acostumbrado y otro porque, por ejemplo, si tú has enfermado y me he pasado 12 horas cuidándote, está claro que te quiero, aunque no lo diga. Frente al miedo está el optimismo y sobre todo nuestra capacidad de adaptación. Tony, ¿qué planes tienen y qué medidas van a tomar cuando se pueda reabrir el gimnasio? Pues los planes para cuando podamos reabrir, en primer lugar, serán quitar la huella para acceder, limitar el aforo en las instalaciones, tendrán que esperarse incluso para entrar al gimnasio, separar las maquinarias, las actividades dirigidas también limitar el aforo, teniendo que inscribirse, poner más geles desinfectantes por toda la instalación, tendrán que limpiar las mancuernas, los materiales una vez terminen en su entrenamiento. Si antes se hacía, pues ahora será más obligatorio si cabe. Estamos planificando con bastante antelación lo que puede ocurrir. Esperemos que en 5 o 6 meses volver casi al 90% de la capacidad y al volumen de clientes que antes teníamos. José Saturnino Martínez, sociólogo, ¿seguiremos queriendo ir a restaurantes, a la playa, a eventos sociales? Habrá distintas actitudes, habrá gente que esté muy harta de confinamiento y en cuanto se relaje pues empiece a intentar hacer todo lo que no ha hecho en estas semanas y a llevar una vida, no diría normal, sino hasta loca para lo que cabía esperar. Y frente a ese polo extremo tendremos por otro lado gente que seguirá bastante asustada, que haya gente que pudiendo salir minimice lo máximo posible las salidas por el miedo al contagio. El miedo, uno de los escollos a los que se tendrán que enfrentar cines y teatros antes de volver a la normalidad. Sabino Álvarez, gerente de uno de los cines más importantes aquí de Tenerife. Está claro que no es comparable ver una película en casa que en una sala de cine como esta. ¿Cuándo podremos volver a ver estas instalaciones llenas de gente? Bueno, llenas de gente, nosotros creemos que a finales de año, Navidad, no creo que abarrotadas, pero una cierta normalidad. Pero de darse esa reapertura sería con unas condiciones específicas, ¿no? Se trata de garantizar unas condiciones sanitarias al espectador, porque yo supongo que lo que querrá el espectador es sentirse seguro en una sala. Yo creo que el que ama el cine, al final correrá el riesgo y tarde o temprano volverá al cine. El director francés François Truffaut dijo que quien ama el cine, ama la vida. La Canarias que nos espera será diferente, pero estará llena de retos y todos debemos poner nuestro granito de arena para que la película que estamos protagonizando tenga un final feliz. Bueno, pues esa es la situación, lo que nos vamos a encontrar cuando volvamos. Vamos con los datos de última hora. Canarias tiene en estos momentos 2.140
personas contagiadas acumuladas, 128 personas que han perdido la vida desgraciadamente en las últimas horas. En un día como hoy hay 7 fallecimientos y hay 1.017 personas recuperadas. El virus, como ven, retrocede en nuestro archipiélago y todo indica que se podrían dar las condiciones necesarias y suficientes para terminar o por lo menos para rebajar el confinamiento. Esta noche vamos a abordar este tema, pero antes vamos a profundizar en algunos datos. Wendy Fuentes, muy buenas noches. Tú tienes las cifras más actualizadas. Sí, más actualizadas hasta este momento, como bien decías también, esos datos que tú comentabas, pero para tener una perspectiva muchísimo más amplia de la evolución de la pandemia en Canarias, vamos a analizar cómo se ha comportado el virus en un periodo más largo, en concreto durante los últimos 15 días. Vamos hasta el 8 de abril. Ese día el número de contagios se incrementó en 62 en relación al día anterior. Al día siguiente, 9 de abril, los nuevos casos fueron solo 19 y se iniciaba el descenso de manera significativa, con algunas oscilaciones en las jornadas posteriores, como podemos observar en este gráfico. El cambio de tendencia ya era claro, hasta llegar a hoy, donde se han registrado solo 15 nuevos contagiados. Ahora también les mostraremos los contagiados por cada 100.000 habitantes, comparando Canarias con el resto de comunidades autónomas. Un indicador que nos servirá para ponderar con mayor precisión las cifras del coronavirus en las islas. El grupo de autonomías que encabeza el número de contagiados lo lidera Madrid, con más de 60.000 casos y con 908 por cada 100.000 habitantes. Le sigue Castilla-La Mancha con muchos menos casos, pero con 864 por cada 100.000 habitantes. Y fíjense en La Rioja, porque es muy significativo, con algo más de 3.800 contagiados, supera con creces a Madrid en la ratio por cada 100.000 habitantes, con una cifra altísima, 1.212 casos, la mayor del país. Y en el otro grupo, donde están las comunidades autónomas menos perjudicadas, la comparación es esta. Andalucía, con unos 11.800 casos, solo presenta 140 contagiados por cada 100.000 habitantes, aunque los mejora Murcia, con 115 casos por cada 100.000 habitantes. Y vean Canarias, los 2.140 contagiados a día de hoy suponen 99 casos por cada 100.000 habitantes, es decir, el archipiélago es la región en mejor posición y también muy alejada de la media nacional. Según los datos a fecha de hoy que estamos viendo, el total de contagiados por 100.000 habitantes en España asciende a 453. Pero si consideramos los últimos 15 días de la pandemia, Canarias también es la región con menos casos por 100.000 habitantes, solo 13, a diferencia de los 129 casos registrados en el conjunto de España. Una situación que nos sitúa en la mejor posición para afrontar el desconfinamiento. Estos son los datos, estas son las cifras. Tampoco salimos tan mal parados, Miguel Ángel. No, muchas gracias por esa visión global que nos acabas de ofrecer, Wendy, porque esa comparativa con el resto de comunidades autónomas nos permite entender algunas de las cosas que se están produciendo. Vamos conociendo esos datos y esta misma tarde hemos conocido precisamente el plan de desconfinamiento para Canarias, que prevé la apertura escalonada de comercios, de restaurantes, también de playas, de hoteles y salidas en días pares o impares y la posibilidad también de hacer ejercicio al aire libre. Ahora ese proyecto, esa propuesta que sale de Canarias toca presentarlo al Gobierno central y para saber más detalles vamos a conectar con Amos García, que es el jefe de epidemiología del Servicio Canario de Salud. Amos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos un día más. Hola, muy buenas noches, Miguel Ángel. Como siempre, un placer estar con todos ustedes. Amos, ¿cuándo entraría en vigor ese desescalado? ¿La próxima semana? ¿Hay fecha? Vamos a ver, yo creo que la fecha debe estar siempre en función de los resultados que se sigan obteniendo. Como muy bien ha dicho Wendy, estamos en una situación francamente buena comparativamente con otras comunidades autónomas del Estado en cuanto a lo que es el peso de la infección, y además tenemos también otro elemento que creo que es altamente positivo para poder empezar a plantearse ya con rigor la descompresión del aislamiento domiciliario, y es que somos islas. Y eso nos permite un mejor control de la situación en líneas generales.
siempre y cuando se sigan manteniendo, por lo menos en una fase que puede ser algo amplia, la ruptura de comunicaciones con el exterior. Desde esa perspectiva, los plazos van a ir marcados básicamente por los elementos, los datos que se vayan obteniendo. Ya el domingo habrá una primera fase de este proceso, que es la salida por fin de los niños en unas condiciones muy específicas. Habrá que ir evaluando cómo se va, o el impacto que está teniendo sobre la infección cada uno de esos movimientos que se vayan produciendo, y en cualquier caso, lógicamente, lo importante, lo fundamental es que en unas primeras fases que deberán ser evaluadas en cada momento, lo primero que surja sea el que por fin podamos salir de nuestros domicilios. Ya en una segunda fase ya se plantearía, o en otra fase sucesiva, lo que puede ser la apertura de comercios, la apertura de restaurantes, etcétera, etcétera. Pero con tranquilidad y sosiego, porque hay una cosa que sí que me preocupa, Miguel Ángel, que si no te importa voy a comentar. Es que a veces quizás el lanzar estos mensajes optimistas que son reales, porque estamos en una situación que nos invita al optimismo, puede llevar a una bajada de guardia, a una destensión por parte de la ciudadanía que tenga como efecto colateral negativo un rebrote del problema. Por eso a mí siempre me gusta decir tranquilidad, prudencia, sosiego. Vamos bien, pero mucha prudencia, poco a poco. Vamos bien, Amos. Decía, las decisiones se van tomando en función de los datos que se van produciendo. ¿Usted cree que el gobierno de España va a aprobar esa propuesta que sale desde Canarias? Yo entiendo que sí, es razonable que lo apruebe, en tanto en cuanto tenemos unas características muy diferenciadas con respecto al resto del país. Somos islas, estamos a una cierta distancia del resto del Estado, y de esa perspectiva, teniendo en cuenta además que el peso de la carga de la infección es el más bajo de todo el país, eso nos da una cierta capacidad de empezar a poder plantearnos con rigor y además servir de aprendizaje para otras comunidades autónomas de cómo se debe realizar este proceso. A mí también me gustaría comentar algo que creo que es importante, que estamos ante una situación de la cual no existe ninguna experiencia a nivel mundial previa que nos pueda indicar el camino correcto en función de cómo se ha ido produciendo este tipo de situaciones, cómo se han ido resolviendo en otros territorios. La única experiencia que hay es la desarrollada en Wuhan, China, que a pesar, lógicamente, de las diferencias culturales que hay entre los países, pues algunos de los aspectos que caracterizaron el proceso de desconfinamiento en Wuhan pues pueden servir de guía también para lo que se vaya realizando en nuestra tierra. Amos García, muchísimas gracias por habernos acompañado una noche más y por aportarnos esa información y esos datos de última hora. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. Seguimos adelante, pero con prudencia. Con muchísima prudencia. Son las palabras de Amos García. Vamos a ir analizando poco a poco, a medida que avance el programa, las medidas de desconfinamiento que se van a proponer desde Canarias y se incorpora a nuestro debate. Ya lo veían antes el catedrático de Educación para la Salud, Jesús Sánchez Martos. Muy buenas noches, Jesús, de nuevo. Muy buenas noches de nuevo a todos, Miguel Ángel. Jesús, quería preguntarte que ante esta nueva fase de desescalada que se pretende iniciar en Canarias, ¿tú qué valoración haces? Bueno, vamos a ver, la primera valoración que tengo que hacer, yo creo que lo ha hecho también muy bien Amos García, es la prudencia, la cautela, la serenidad, nada de correr y todo programarlo con tiempo. Bueno, la información que yo tengo es un borrador que parece que ha salido en los medios, no conozco todo el contenido del proyecto que tiene el presidente del Gobierno canario, pero visto así a bote pronto, me parece que nos están acostumbrando los políticos a que sea ya normal lanzar un globo sonda para ver cómo opinan los expertos, cómo opinan los ciudadanos. En fin, a mí me faltan muchos detalles de ese programa de vuelta a la normalidad, como a mí me gusta hablar, es la vuelta a la normalidad, vuelta a la normalidad por fases, y yo creo que sí, que desde luego lo más importante es que la vuelta a la normalidad tiene que ser programada, pero tiene que ser asimétrica. No puede ser en toda España al mismo tiempo. Ya lo decía la semana pasada, vosotros, el archipiélago, tenéis unas condiciones inmejorables, desde luego, tal y como está la situación en toda España. La Gomera, La Graciosa, Hierro, yo creo que son un ejemplo a seguir, pero además de asimétrica por comunidades,
en las propias comunidades y en vuestro caso en las propias islas, también debería ser asimétrico por municipios. Es decir, tenemos que darle protagonismo a los presidentes de las comunidades y a los gobiernos, pero también a los ayuntamientos, a los municipios, porque al final son ellos los que van a ayudar a que todo esto se cumpla conjuntamente con los ciudadanos. Me parece que es un programa muy ambicioso. Yo no creo, sinceramente, que esté aprobado para este lunes 27, me parece demasiado precipitado, pero sí apoyo, como apoyaba la semana que viene, que las Islas Afortunadas, vuestro archipiélago, que está tan lejos en kilómetros, tan cerca en el corazón de todos, yo creo que tiene que ser la primera comunidad que aproveche para desescalar o para volver a la normalidad. Pero, Jesús, y manejar toda la información, como decías, de esa propuesta que todavía tiene que salir desde Canarias hacia Madrid, ¿estarías de acuerdo en que los mayores, como plantea Canarias, comiencen a salir a unas horas determinadas del día? Y también, te pregunto, aprovecho, sobre permitir el ejercicio al aire libre, que también es otra de las opciones que ha puesto sobre la mesa el Gobierno de Canarias. Pero por supuesto que sí. Vamos a ver, la semana pasada hablábamos de los niños y decíamos, la pregunta no es el por qué tienen que salir, la pregunta es por qué no pueden salir. No ha habido argumentos, los niños salen. Bueno, desafortunadamente la portavoz del Gobierno nos invitaba a llevarlos a los supermercados, menos mal que esto lo corrigió el ministro y por tanto no, a los supermercados no. Los niños saldrán a pasear, a jugar, que es que los niños quieren jugar más que pasear. Sacan su juguete, sacan su patinete, su bicicleta, su balón con su padre, con su madre, están una hora. ¿Y a quién hacen daño? Si es que estos, vamos a ver, salir, Miguel Ángel, no significa reintegrarse socialmente. Es como si ampliáramos el confinamiento que tenemos en casa, lo ampliamos a la calle, pero seguimos con las mismas instrucciones de siempre. Y en el caso de los mayores, la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, si los mayores, yo voy a apoyar que sean los últimos, porque son el grupo de riesgo más importante, los últimos que tienen que reintegrarse en la sociedad, pero salir a pasear, salir a que les dé el aire, a que huelan la tierra, que huelan la primavera, a que huelan la tierra mojada cuando llueve. Pero bueno, es que la brisa del mar, que es lo menos que podemos hacer por nuestros mayores. Esta tarde escuchaba yo a la presidenta de una asociación de mayores decirle al Gobierno, mire usted, señor presidente, no somos ni niños ni tontos. Y es verdad, nuestros mayores son muy inteligentes, han demostrado que son los más responsables. Yo creo que aquí lo que prima es justamente hacer lo que hemos hecho en este confinamiento. Vamos a ver, hoy se cumplen 40 días, cuarentena, y ahí hemos conseguido con eso disminuir en más de 20.000 muertes que no se ha llevado el virus gracias a quedarnos en casa, pero además hemos aprendido, nos hemos entrenado, estamos 40 días, y yo creo que hoy hasta sobraría volver a repetir lo que yo aquí he recordado en este panel. Es que tanto los niños, que ya lo saben, los mayores también, y ¿por qué no salir una persona o dos personas a hacer ejercicio físico, a correr? Eso sí, si salen dos personas a correr en algún momento, por favor, que no vayan una detrás de la otra, porque entonces las partículas las puede estar respirando. Hay que correr o hay que pasear en paralelo. Pero miren, yo creo que todo el mundo lo sabe, ya hemos aprendido, y los mayores también. Distancia física, 1,5 o 2 metros. La higiene de las manos, hemos insistido en ello. La higiene diaria y la ventilación del hogar, por supuesto que sí, y de los lugares de trabajo. Y las mascarillas. Bueno, yo lo he puesto en rojo porque todavía eso yo creo que nos falta un poquito. La mascarilla es un ejercicio de solidaridad, de ayuda a los demás. La mascarilla está para que yo no contagie a los demás. Y lo tenemos que utilizar en los lugares cerrados, en el transporte público, y por supuesto que sí, mi apoyo total y absoluto. Una persona mayor, aunque sea con el andador, claro, porque está imposibilitada, el hecho de que pueda salir a pasear. Es que en España hay mucha gente mayor, muchas personas mayores que están solas, que viven en pisos pequeños y muchos de ellos viven en pisos interiores y lo único que ven es la luz del tragaluz del patio. Nos queda claro que los olores y el estar en la calle. Yo te invito a que te quedes con nosotros en el debate, pero sí me gustaría traer esas preguntas a la mesa. Luis Ortigosa, Canarias lleva 2 semanas con una curva, como nos contaba nuestra compañera Wendy antes, una curva claramente descendente y en mejor posición, si se puede hablar de mejores posiciones que otras comunidades autónomas en toda esta situación. ¿Qué valoración haces de la propuesta que ha hecho hoy el Gobierno de Canarias y a la que se estaba refiriendo Jesús? Hombre, yo la valoración que ha hecho el Gobierno de Canarias aún no la conozco porque creo que no es pública, que mañana se hará por parte del presidente y lo que se han dicho han sido esos comentarios. Yo lo que sí quiero aprovechar como pediatra es comentar cómo se va a hacer el desconfinamiento de los niños. Yo creo que eso sí es un tema importante.
ya se ha dicho, los niños llevan, y los padres, 40 días encerrados y nos quedan 2 días para que salgan. ¿Y cómo debería hacerse? Ahí efectivamente. Entonces, no solamente cómo van a salir el domingo, sino padres que nos están oyendo, yo creo que podemos aprovechar este momento para en estos 2 días que nos quedan, viernes y sábado, hablar en casa, porque los niños ya han oído hoy en la televisión y a sus padres que el domingo ya vamos a salir. Vamos a salir, ¿de qué forma? Primero, vamos a explicarles que no vamos a poder salir a jugar a los parques donde hay columpios, porque son zonas en las que puede haber peligro de contagio. Vamos a salir una vez al día, 1 hora, pueden salir ustedes con sus monopatines, e incluso podrían llegarse a encontrar en esos paseos con sus amigos, y tenemos que mantener esa distancia de seguridad con los amigos. Y aquí en Canarias, ya lo he dicho estos 3 días y me alegra que hoy ya se haya puesto sobre la mesa, tenemos unas zonas magníficas de espaciamiento, de aire libre. Estamos rodeados de costa, todos los municipios. Los paseos turísticos, claro, te has referido, yo creo que te he oído todos estos esos días paseos hablar. que están maravillosos, pues vamos a aprovecharlos estos ¿Y días. habría que poner, Luis, algunas horas determinadas para que salieran los niños o para que no se juntaran con otras edades? Eso habrá que establecerlo. Yo no sé si el gobierno mañana comentará eso, sería ideal, porque si resulta que todo el mundo quiere salir a las 12 del mediodía, que es cuando está el día más cálido, pues resulta que vamos a tener muchedumbres en esos paseos marítimos. Se ha establecido que las horas sean entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche. Primero. Segundo, se ha establecido que salga uno de los padres, un tutor o un mayor adulto, con hasta un máximo de 3 hermanos. Perfecto. Pueden salir con sus juguetes, con sus monopatines, con sus patines. Excelente. Los que vivan cerca de zonas los que vivan en las Mercedes o en Gran Canaria o en las islas donde hayan bosques, en La Gomera, en El Hierro, perfecto, a respirar aire pura. Los que están al lado de la costa, a jugar en esos paseos marítimos. Yo creo que eso es importante. Y lo importante es, ya lo ha dicho Amos y se repite continuamente, que esta salida no puede ser tan alegremente pensando... Hay que tener responsabilidad. Totalmente, porque es que nos queda... Se pueden dar pasos hacia atrás. Es que se pueden dar pasos hacia atrás, estamos dando pasos hacia adelante. A veces, en estas circunstancias, aprendiendo, si no se hacen las cosas bien, hay que dar un paso atrás. Y ya yo termino diciendo que ahora mismo entramos en la fase de responsabilidad de la ciudadanía, responsabilidad de los padres, diciendo que somos todos los ciudadanos los que ahora tenemos que tomar el toro por los cuernos y decir, vamos a salir a la calle, pero con total seguridad, vamos a no contagiar a otras personas. Hay un montón de padres, Luis, que nos están viendo, que tienen críos pequeños en casa, que llevan 40 días con los niños en casa. ¿Qué les decimos con vistas al domingo? ¿Qué consejo le da? Bien, el consejo está claro. Primero, ¿por qué hemos estado estos 40 días aquí encerrados? Ya todos los niños lo han oído a sus padres en televisión, porque realmente hay una enfermedad muy importante en todo el mundo y para protegernos nos hemos tenido que quedar estos 40 días en casa. Y ahora vamos a salir, pero vamos a salir no porque la enfermedad haya desaparecido, que la enfermedad va a continuar con nosotros durante muchos meses, sino porque se están dando las condiciones para que ya podamos empezar a recuperar poquito a poquito la normalidad. Y para un niño, ¿qué significa la normalidad? Salir a la calle, lo acaban de decir, jugar, ver a sus amigos, que ahora los tendrá que ver con esa distancia, pero empezar a ver la vida desde fuera de las 4 paredes, salir a ver la vida real, en la calle, en los parques. Vuelta a la normalidad dentro de eso. Don Antonio Sierra, yo sé que usted es una persona que es una tumba, pero es el coordinador de ese comité de expertos que asesora al gobierno de Canarias. No soy un miembro. Bueno, un miembro de ese, rectifico, tiene usted razón, usted es un miembro y tal. ¿Usted conoce esa propuesta que sale del gobierno de Canarias? ¿Cree que la puede aprobar el gobierno de España? Pero referida al desconfinamiento, en general. Vamos, creo que es un documento muy serio que va a presentar el presidente de gobierno mañana. Lo que pasa es que esta tarde estaba ya en los periódicos, estaba hablando que unos días podrán salir las personas que vivan en números pares, otros días que podrán salir las personas que vivan en números impares. Mañana lo va a justificar. Yo quisiera decir algo de los mayores como datos que no estamos haciendo referencia y que es muy importante. Y luego amplío un poco. En España han muerto 22.000 y pico personas, ¿no? 11.000 procedían de ancianos residentes y que murieron en residencias, el 50%. Y hemos chequeado, vamos al gobierno,
le queda muy poco ya, los miles de ancianos que están en residencias o en centros sociosanitarios y discapacitados. Y lo llamativo es la escasez de casos que se han encontrado entre los pacientes ancianos y entre los cuidadores. Y la escasez de muertos. Quiero decir que hemos, coherente con la situación que tenemos, pero que indica, y ahora se está cribando, va a terminar, y que hay que dedicarle una atención, porque la mitad de los muertos de la península, cuando hacemos las cifras, que evidentemente por 100.000 habitantes son altas, pero la mitad es ancianos. Tal vez nos distrajemos todo, y a mí no me gusta hacer análisis de críticas, pero en los mayores lo fundamental de los que están en residencias es dotar a esas residencias, exigirles, dotarlas si son públicas, exigirles de medidas de protección, porque en las residencias de ancianos hace mucho tiempo que estaban prohibidas las visitas. Han sido a través de los cuidadores asintomáticos. Esta es una enfermedad que tiene una estrategia muy peligrosa, porque tenemos asintomáticos y muchas formas leves que no contactan con la sanidad pública para que el 112 o el 900... Entonces, los ancianos son fundamentales. Y ahora hablar que cuando uno ve cualquier documento, los ancianos tienen que salir, y las personas de riesgo, a la calle, vamos, eso es algo que es una necesidad. ¿Usted lo quiere? Téngase en cuenta además que muchos de ellos encima viven solos. Una pregunta rápida, don Antonio. El plan que se va a presentar mañana, que va a presentar mañana el presidente del Gobierno, prevé la reapertura de comercios, de restaurantes, de playas, de gimnasios, con limitaciones de aforo, y todo eso de una manera espaciada en las próximas semanas. ¿Se dan en Canarias ahora mismo las circunstancias, usted forma parte de ese comité técnico, las circunstancias, las condiciones para que eso ocurra? Todo lo que se va a proponer y que tiene indicadores para controlar, es decir, si algo se desvía, Canarias es evidentemente la mejor comunidad. Paga un precio también, no nos equivoquemos, el hecho del aislamiento, de que esos 1.300.000 turistas que nos vienen al mes no se produzcan, es un precio muy caro para la economía, y la doble insularidad. Pero evidentemente aquí se dan condiciones para todo lo que va a presentar el presidente del Gobierno. Sí, que es que quiero resaltar, por eso digo, yo he estado como asesor, pero hasta sorprendido de hasta qué punto se ha implicado en el trabajo el presidente del Gobierno. Ayer trabajamos 6 horas. Quiero decirle que va a dar, y que creo, y que los mayores no dudo que son absolutamente una necesidad. Es decir, que vayan saliendo. Vamos a seguir hablando de esas medidas de desconfinamiento poco a poco. Vamos a volver a conectar con Jesús Sánchez Martos. Vamos a ir desgranando lo que se ha publicado, lo que se ha filtrado hoy sobre esa comparecencia mañana del presidente del Gobierno, pero hacemos una pequeñísima pausa para la publicidad. Regresamos en tan solo 2 minutos y seguimos hablando de esas medidas de desconfinamiento, de cuándo podría terminar en este archipiélago. Volvemos enseguida. Seguimos en Fuera de Plano hablando de esas medidas, de esa posible salida del confinamiento que tiene Canarias de manera muy pausada, de una manera escalonada para no retroceder ni un solo paso. Estamos en pleno debate con 4 especialistas y también tenemos a un 5º especialista que se encuentra en Madrid, que es Jesús Sánchez Martos. Jesús, una pregunta. Canarias vive del turismo, recibe muchísimos, 14, 15, 16 millones de turistas cada año. El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha dicho que una reapertura en falso de la actividad turística podría dar al traste con esa imagen que tiene actualmente el archipiélago de destino seguro. Pero el plan, la propuesta canaria, se incluye abrir los hoteles en unas semanas. Tú desde fuera, ¿cómo lo ves? ¿Crees que estamos yendo demasiado rápido? Bueno, yo creo que, como dice el profesor Ortigosa, hay cosas que él no puede decir,
y evidentemente yo lo entiendo porque mañana lo dirá el presidente. Hasta ahora nos hemos enterado por la información que se ha filtrado en los medios de comunicación. Sí, me parece demasiado pronto el hecho de abrir los hoteles en 2 o 3 semanas, porque el plan que yo he visto es que son 4 semanas. Y claro, yo he puesto otra vez esta tabla que puse la semana pasada porque lo que no queremos es volver aquí. Pero, a ver, Jesús, matizo, perdona que te interrumpa porque me parece que el matiz es importante. Estamos hablando de abrir los hoteles, pero para turismo local, no para volver a que venga gente de fuera. Claro, bueno, sigues opinando lo mismo, da igual. Claro, eso sí. Vale. A ver, eso sí que lo entiendo perfectamente. Si fuera para abrirlo, precisamente si se empieza o se debería empezar por el archipiélago canario, porque tenéis la seguridad de la frontera del mar y del aire. Solamente podemos ir o en barco o en avión. El turismo interior en 2 semanas me parece, bueno, a no ser... Es que a mí, yo he hecho en falta, por ejemplo, que para hablar de una desescalada y para no volver aquí, es decir, estos picos que yo explicaba la semana pasada, es que como lo hagamos mal, aquí estamos fuera, como lo hagamos mal, nos van a volver a pedir que nos quedemos. Y esto es lo que no queremos nadie, por eso queremos hacerlo de forma cautelosa. Y echo de menos qué política de test, qué política de pruebas serológicas o no se va a hacer con la población, porque claro, el poder decir que podemos salir no solamente es el indicador de los casos nuevos que hay y de la mortalidad, que estáis, como digo antes, en una situación envidiable, sino también si se va a hacer algún estudio serológico de seroprevalencia en el archipiélago canario. Yo para salir me parece demasiado rápido. Ahora bien, con respecto a los mayores, la información que yo tengo hoy es que incluso, profesor, llegan casi a 15.000 personas las que han fallecido en las residencias. Es una barbaridad, eso es evidente, y eso necesitamos que el sistema sanitario cambie. Decíamos, medicalizar las residencias geriátricas, por supuesto, esto yo creo que se ha demostrado, por desgracia, con esas muertes, pero tanto las públicas como las privadas se tienen que medicalizar, y yo, que he sido consejero de Sanidad, siempre he dicho que un consejero de Sanidad está para garantizar la sanidad pública a todos, pero para garantizar también la calidad de la sanidad privada, que tiene que estar regulada con las mismas normas que cualquier otra residencia, porque las personas que están en las residencias son exactamente las mismas. Y dicho esto, claro que apoyaremos siempre que las personas mayores, que son el factor de la población de riesgo más importante, tienen que ser las últimas en reintegrarse a la sociedad, pero reintegrarse no significa salir, y yo creo que el Gobierno va a escuchar y empezarán a salir también las personas mayores. Y cómo no, en Canarias, por supuesto que sí. Bueno, pues retomo el diálogo en la mesa, porque Sanidad está ultimando con las comunidades autónomas, Antonio Sierra lo conoce perfectamente, un gran estudio epidemiológico sobre el coronavirus que va a comenzar el próximo lunes, en el que se van a analizar a 60.000 personas. No, eran 62.000 y ahora han subido a 90.000. A 90.000 en 2 oleadas. No bueno, sé, no sé la si en 2 o 3 estrategia oleadas. el diseño es a nivel domicilios, con las alternativas que hay que tomar y las variables que yo sé que edad, sexo, los grupos de edad y sexo, y geográfico. ¿Hasta dónde llegamos? Antes se llegaba solo hasta provincias. En el caso de Canarias, el Gobierno gestionó y estamos a nivel insular. Es decir, que vamos a dotar. Pero han subido... A 90.000, de 60.000 es que a 90.000. hay que tener en cuenta y ahí... Pero lo que le iba a preguntar, don Antonio, es, ese estudio va a durar, ya no son 60.000, son 90.000 personas, 8 semanas, y lo que digo es si vamos a iniciar la desescalada, el fin del confinamiento a ciegas, sin tener los resultados. Es que ahí ha habido confusión a veces, y yo he oído afirmaciones y a gente que trabaja en salud pública que necesitamos eso para el desconfinamiento, ¿no? Eso nos va a dar una foto, Yo, si me permite... Sí, claro. De cómo me interesa también conocer la opinión del resto de miembros de la mesa. A mí eso lo que me va a decir... Ahora tenemos en Canarias 2.100 y pico, lo cual significa aproximadamente el 0,1% de la población. Los cálculos que se han hecho es que podríamos multiplicar por 10, pero te plantas en 1%
Es que ahí es donde yo quiero llegar. Quiero decir que yo creo que no es bueno para la población continuamente estar dando cifras y cifras de ayer y hoy y miles y demás. Porque es que si realmente decimos que en España en este momento hay 22.000 infectados por coronavirus, no es cierto. En España tienen que haber cientos, miles, muchos más, porque esos son los que están testados. Y a nivel mundial igual, quiere decir que esta es una epidemia que nos va a afectar a todos. Ahora mismo los que estamos confinados estamos protegidos y no estamos generando anticuerpos porque no tenemos contacto con ese virus. Pero desde que salgamos, y como no tenemos vacuna y vamos a tardar más de un año en tener una vacuna eficaz, pues probablemente no vamos a tener que ir contagiando poco a poco. Con lo cual yo creo que el estar continuamente con este baile de cifras, a mí personalmente me da igual. Me da igual porque además son cifras que están maquilladas. Maquilladas no me refiero de que estén maquilladas políticamente y a conciencia, sino simplemente estamos diciendo las cifras de los datos por los que tenemos PCRs positivas y demás, pero es que hay muchísimos niños y muchísimos adultos, y en atención primaria lo saben desde enero y en febrero, que ya estaban viendo casos de esto parece una gripe y no era una gripe, y ya estaban circulando, con lo cual hay muchísima población que ya ha pasado la enfermedad de una forma con pocos síntomas, como un proceso gripal o como un proceso febril sin más, y ha sido una infección por el SARS-CoV-2, por el COVID-19, con lo cual no tiene mucho valor el seguir con ese baile de cifras. Sí, pero lo que me preguntaba, evidentemente, esa encuesta de seroprevalencia con 90.000 nos va a dar un retrato de la realidad, que nos permitirá calcular, a mí, mucho mejor la letalidad. Porque es decir, que es un dato muy importante. Cuando yo oigo decir Madrid o tiene el tantos o Canarias el 10%, estoy haciéndolo con un numerador que en el caso de Canarias es bastante próximo, el de número de fallecidos, pero un denominador que no por mala fe, por la propia enfermedad, es decir, tenemos tal cantidad de casos ocultos y de formas leves. Ha habido error en formas leves para mí no haberles hecho, cuando eran formas leves, el test. Porque además esta enfermedad empieza levemente. La gripe es mucho más brusca en presentar el cuadro agudo. Y el ejemplo es Boris Johnson. Estuvo 9 o 10 días leve y acabó en la UCI. Por lo tanto, va a ser importante. Y es que además el confinamiento produce efectos negativos. Entonces, armonicemos. Y a la pregunta era, ¿está en Canarias? Evidentemente, para mí está en las mejores condiciones para hacer, siempre y cuando vigilemos bien todos los indicadores y volvemos a llamar a la responsabilidad. Me está pidiendo paso desde Madrid Jesús Sánchez. Jesús, ¿qué querías matizar con lo que se está diciendo? ¿Qué querías aportar? Nada, 20 segundos para que no haya confusión, porque las confusiones que se están estableciendo continuamente pues proceden de que yo creo que el Gobierno tiene un problema de comunicación con los ciudadanos. La nota de prensa, profesor, del estudio de seroprevalencia dice textualmente que la información obtenida de este estudio será de enorme relevancia para la toma de decisiones de salud pública en el conjunto del Estado. Por tanto, cuando decía Miguel Ángel que si vamos a hacerlo a ciegas, mientras que no tengamos los resultados o por lo menos los preliminares, y esto es lo que pone la nota de prensa que sale del propio Ministerio de Sanidad. Solamente puntualizar este tema. Te lo agradezco, pero me sorprende que lo digan, porque eso es lo que nos va a dar una foto. Y diremos, en vez de el 0,1, tenemos el 1%, no podremos saber con esa encuesta cuántos eran asintomáticos, cuántos leves y demás, y por lo tanto es fundamental para saber cómo estamos, con una advertencia que yo hago. El padecer la enfermedad lo están estudiando, no nos ha dado información, a lo mejor usted la tiene, los títulos de anticuerpos, esa ha sido mi... Vamos a ver... Acabo de mandar la información, la nota de prensa acabo de mandársela al equipo de producción y de dirección del programa. Pues la veremos. Muchas gracias, Jesús. Yo sí les voy a pedir, quiero que miren otro gráfico, porque hay otro tema del que se está hablando mucho, y es la influencia de las temperaturas en
en la propagación del virus. Les voy a invitar a que miren este gráfico que les vamos a poner en pantalla que muestra los nuevos contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Como ven, las comunidades donde las temperaturas son más altas, como es el caso de Canarias, Murcia o Andalucía, ahí se puede ver, bueno, pues se ve que las comunidades con temperaturas más altas pues tienen menos contagios. ¿Puede ser una casualidad o demuestra eso que el calor reduce la transmisión del virus? Para responder a esta pregunta vamos a establecer una comunicación con Fernando Velda, que es el portavoz de la EMET. Don Fernando, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La EMET y el Instituto Carlos III están estudiando si las temperaturas influyen realmente o no en esa propagación del COVID-19. ¿Cuáles son las conclusiones a las que han llegado? Sí, bueno, no solamente la temperatura, realmente es un estudio que hacemos con cierta frecuencia con el Instituto de Salud Carlos III en todo lo relacionado con clima y salud, que tenemos bastante en los últimos años. En este caso no solamente la temperatura, es analizar la influencia de las variables medioambientales y la contaminación atmosférica, que también es un factor importante en la incidencia y la propagación de la enfermedad y del virus. Ese es el análisis y el estudio, el proyecto que hemos empezado conjuntamente para ver todas las perspectivas, la perspectiva del medio ambiente, que es el cometido de EMET, la perspectiva biológica médica, que es la componente del Instituto de Salud Carlos III, y luego la componente social que habéis discutido ahora porque os he seguido en estos últimos minutos y que es otro factor. Con lo cual, en este aspecto, hemos empezado por la temperatura, es una variable, como nosotros decimos, muy agradecida para calcular, tenemos mucha información repartida en toda España y efectivamente, como comentabas, si analizamos la temperatura, si vamos a nivel estatal, efectivamente hay una mayor afectación cuando la temperatura promedio es menor, pero incluso cuando vamos a analizar con más detalle comunidad autónoma por comunidad autónoma y analizando todos estos 30-35 días que tenemos, también se denota aquellos días donde la temperatura ha sido por debajo de lo normal en esa área, ha habido una mayor incidencia y al revés, con lo cual todo apunta a que sí que hay una tendencia. Pero hay una relación súper, te iba a decir, las altas temperaturas pueden frenar la propagación del virus, pero no lograrían erradicarlo. No, claro, porque es que hay más factores. Como he comentado, aparte de los factores medioambientales que están los biológicos, el comportamiento del virus en sí con relación a la temperatura y a la humedad, cuál es su persistencia y su aguante, que desconocemos, porque hay un patrón que puede seguir similar a otro tipo de virus como la gripe, pero no es la gripe, por lo tanto tiene otras características que desconocemos en todos los ámbitos. Hay más factores, no solamente el de la temperatura, pero sí, cierto es que la temperatura, en este caso, la mayor temperatura, favorecería que no permitiera una mayor transmisibilidad, pero hay otros factores que hay que tener en cuenta que estamos en ello, ¿no? Una última cuestión, se prevé una segunda oleada, lo hemos hablado todo este tiempo, una segunda oleada en invierno en la península, pero en Canarias las temperaturas, lo cierto es que son estables durante todo el año. ¿Eso descartaría, a juicio de ustedes, que se pudiera producir un rebrote en sitios como Canarias a partir de octubre? Yo no lo descartaría, la verdad que no tenemos todavía, hay que tener mucha cautela en este tipo de afirmaciones, porque hay componentes que todavía desconocemos en muchos aspectos, como he comentado. Respecto a temperaturas, respecto a las Islas Canarias, evidentemente se mantiene a temperaturas altas, incluso también humedades altas normalmente en ciertas áreas, no en todo, y esta humedad alta también parece ser que no permitiría esa transmisibilidad fácil del virus. Pero luego hay otras componentes relacionadas con estas altas temperaturas o alta humedad, y es la contaminación en niveles bajos de la atmósfera. Es verdad que ahora con la poca movilidad tenemos el aire más limpio, pero hay que ir con mucho cuidado, que este tipo de situaciones que conocemos muy bien en verano en muchas partes de España, de estabilidad, donde se concentra mucha contaminación atmosférica, ese es el punto negativo, con lo cual hay que ir con mucho cuidado en esas cautelas, pero bueno, este factor lo tenemos más o menos analizado, ¿no? Bueno, pues Fernando Velda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos dado todas esas declaraciones y esos estudios que están haciendo en la EMET. Muchas gracias a vosotros y seguiremos en ello. Bueno, pues antes...
Sobre temperaturas quisiera hablar cuando pueda. Ahora voy, sí, simplemente voy a despedir la conexión que tenemos con Jesús Sánchez Martos en Madrid, porque había otro tema que era importante, del que lleva hablando toda la semana, y es que era, bueno, esas personas que están falleciendo. Usted decía hoy que era partidario de que se pudieran visitar a esos pacientes en las plantas de los hospitales y llegar a despedirse de sus seres queridos. ¿Ha llegado el momento, Jesús, se lo pregunto antes de despedir la conexión, de humanizar esa situación? Desde luego que sí, es igual que hay que aliviar con los niños, con los mayores, tenemos que aliviar nuestro corazón, es la humanización. Yo creo que ha llegado el momento que ahora hay menos tensión para que no exista ninguna razón de que una familia, una persona no pueda despedirse de su ser querido, aunque sea desde la puerta de la habitación, mandando un beso o mandando un abrazo a esa persona que se nos va, o visitar a las personas en el hospital, aunque sean 5 minutos, con una mascarilla, una bata, sin tener ningún tipo de contacto, por supuesto, con todas las precauciones. Y por supuesto, claro que sí, en el tanatorio. Me alegro que además en el Gobierno de Canarias, el programa que se va a presentar mañana, esté también en el tanatorio 10 personas. Si las salas son más grandes pueden llegar a 20. Y cómo no en el entierro. En el entierro puede haber 20 personas, están al aire libre. No, no somos tontos, somos responsables. No nos vamos a dar abrazos, vamos a llorar y nos vamos a mirar, pero también hay que aliviar el alma y el corazón. Así que muchísimas gracias por vuestra invitación y también me despido hoy con mi saludo de corazón. Gracias a todos por vuestra ayuda. Muchísimas gracias, Jesús. Vamos a ir enseguida con el bloque económico. La última cuestión, muy rápida, el matiz que querías hacer, Antonio. Vamos a ver, las infecciones respiratorias, las infecciones virales, y me he dedicado especialmente, comprenden más de 200 virus que producen la mayor parte un cuadro leve, catarral, que los niños, y que donde estaban incluidos y están los 4 coronavirus de origen humano, y luego la gripe. Y de siempre su incidencia, su aparición es estacional. Es estacional, se maneja la temperatura, la humedad, pero no la temperatura absoluta, porque es decir, Canarias tiene, a lo mejor empieza un poco más tarde, el brote de gripe, es decir, en el mes de enero, febrero, igual que Suecia. Quiero decir que no son las variaciones estacionales. Y finalizo solo con el coronavirus. El coronavirus tiene la particularidad, los que teníamos ahora, que aparece en invierno y comienzo de primavera, con lo cual es posible, es un virus nuevo, que nos ayude, hasta ahora lo hemos conseguido por el confinamiento de las medidas, que nos ayude a disminuir y esconderse. Y esconderse, replegarse, no desaparece. De todas formas, si me permite solamente un segundo, porque es que no es por disentir, pero es que fíjense ustedes que esta epidemia con este nuevo virus, en los que tenemos poca certeza, resulta que se está expandiendo por todo el mundo, y en el mundo, en un momento, según el hemisferio norte y el hemisferio sur, hay frío y hay calor, y se está expandiendo por todos lados. En este momento tenemos coronavirus nuevo en todo el mundo, menos en los polos. Es decir, que desde Islandia hasta África... En cualquier caso, podría atenuarlo, pero no evitarlo con lo cual, o erradicarlo. Yo creo que no debemos centrar tanto el tema en la temperatura de Canarias, que tenemos una temperatura de 20 grados, porque es que estamos viendo temperaturas por debajo de 10 grados y temperaturas por encima de 40, y hay coronavirus circulando. Bueno, queda clara la postura de los dos. Pero yo quería hacerle una pregunta. Pero tenemos que irnos al bloque económico, don Antonio, porque estamos hablando... No, es que los niños, curiosamente, padecen, pero no tienen casi enfermedad con este coronavirus, cosa que es llamativa. Sí, que ya le pasaba con los otros coronavirus. Con respecto a ese tema, es un minuto. Es decir, que los niños afortunadamente enferman muchísimo menos y con menor morbilidad y con menor mortalidad. Pero de datos que tenemos, en menores de 15 años, por ejemplo, sabemos que en España tenemos cifras ya de unos 600 niños, volvemos a decir, por debajo de 15 años y con test positivos, de los cuales han estado hospitalizados pues en UBI 20, muy pocos, y han fallecido 4.
siempre con patología de base. Con lo cual, efectivamente, los niños, y esto sería momento para otra ocasión, tienen unas circunstancias que hacen que enfermen poco, pero son igual de contagiantes que cualquier adulto. Pero que microbiológicamente no Señores, conocemos. nos vamos al bloque económico. Hemos analizado la parte sanitaria, la vuelta a la normalidad en el bloque económico, en la parte económica, en el terreno económico, como decíamos, va a llevar un tiempo, a pesar de que se han implementado numerosas ayudas para empresas y para trabajadores. Lo cierto, Wendy, es que las previsiones, lo diga quien lo diga, hables con quien hables, no son nada halagüeñas. ¿Por qué los números no son buenos? Vamos a verlo precisamente en este informe, pero bien has dicho, ese escenario futuro económico que se presenta no arroja muchísima esperanza. Lo cierto es que continúan conociéndose varias proyecciones económicas y no llaman precisamente a ese optimismo del que hablábamos. El Banco de España ha emitido un informe en el que estima que la economía nacional caerá más de un 13% si la plena actividad no llega a recuperarse en el cuarto trimestre del año. Además de las grandes cifras, las pequeñas y medianas empresas españolas calculan que la mitad de los negocios que se acogió a un ERTE no podrá mantener los puestos de trabajo en los próximos 6 meses. Negocios que en el 86% de los casos están en riesgo de supervivencia si la crisis vírica se prolonga. También la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife ha elaborado sus previsiones esta semana. Estima que 2 de cada 3 empresarios canarios reducirán su plantilla y que el desempleo en las islas superaría el 35%. Con este panorama apocalíptico, la tarea se centra ahora en lograr un gran reto, la reconstrucción de la actividad económica. Una labor que tendrá que venir del sector público y también del privado, aunque ambos trabajando de forma conjunta. El ámbito privado está obligado a reinventarse, tendrá que adaptarse a una nueva realidad y darle la vuelta a esta crisis para convertirla en una oportunidad. Como en el sector turístico, donde los hoteles, apartamentos, restaurantes y bares deberán aplicar medidas de seguridad para ganarse el sello de libre de coronavirus y a la vez seguir siendo competitivos en precio y también en calidad. Aunque el gran cambio que nos ha traído la pandemia es el protagonismo de los gobiernos. En una intervención sin precedentes para amortiguar el golpe de esta crisis, ha sacado la artillería a través de estímulos económicos masivos y el control de la importación y fabricación de productos sanitarios. Pero esta incursión de las administraciones públicas en la actividad económica ha llegado para quedarse, pues todo indica que sí durante al menos un largo periodo de tiempo. Seguirán interviniendo en los mercados y continuarán rescatando a empresas y familias. Solo el salvavidas público tiene el potencial suficiente para liderar la reconstrucción, lo que nos llevará a unos volúmenes de deuda nunca vistos, una hipoteca indispensable en estos momentos, pero que pagarán probablemente varias generaciones, y es que es la única manera de que el gobierno, en este caso, lidere y dirija esta reconstrucción económica. Miguel Ángel. La verdad es que la situación es muy complicada. Lola, la pregunta es obligada. Europa entera nos hemos estado apretando el cinturón con leyes de estabilidad presupuestaria y resulta que España encara la crisis del coronavirus con uno de los niveles más altos de la Unión Europea. En Canarias el panorama es desolador. Los ingresos propios de la comunidad autónoma parece que se van a reducir en torno a entre un 80 y un 90%, y eso va a afectar también a los ingresos de cabildos y de ayuntamientos. ¿Hasta cuándo se va a poder soportar esta situación? Pues no lo sé, la verdad, que estamos en un mundo de incertidumbre y desde luego es muy difícil saber, dependerá todo mucho de cómo evolucione la crisis sanitaria, desde luego, y en qué medida pues se vaya controlando la misma, pues dependerá también cómo se puede ir controlando la situación económica. Lo que es evidente, y lo decían los datos, es que ahora mismo la economía está en estado de shock porque se ha producido un desplome brutal de la actividad. En muchos sectores de la economía se ha quedado totalmente a cero y en otros ha caído de manera importantísima su volumen de actividad y por lo tanto su volumen de negocio. En materia, sí me gustaría un poco retomar con las intervenciones anteriores en todo el proceso de desescalada. Hemos hablado de la desescalada territorial, que es una ventaja para el archipiélago por ser un territorio alejado, insular. Eso es un valor que es positivo para controlar esta epidemia en el archipiélago. También hemos hablado por colectivos, ¿no? Que los chicos,
adultos, las personas mayores, y luego los colectivos de la desescalada sectorial. Yo creo que es importantísimo que estén acompasadas, ¿no? Y que desde luego haya muchas sinergias entre todas ellas, ¿no? Yo desconozco un poco conozco el detalle de este proceso de desconfinamiento y de desescalada, pero sí es verdad que tiene que haber muchísima prudencia y no solo centrarnos en el cuándo, sino también en el cómo. Es importantísimo que se establezcan unos protocolos de seguridad en las empresas a la hora de reiniciar su actividad económica, porque si no garantizamos la seguridad de los trabajadores y del propio consumidor que adquiere bienes y servicios, va a ser muy difícil que haya confianza para que la economía se vaya a recuperar. ¿Cuánto ha caído la confianza empresarial? ¿Conocíamos el dato esta semana? Pues en el último trimestre ha caído un 30% en la línea de otras comunidades autónomas también turísticas, como puede ser Cataluña o Baleares. Eso es demoledor. Nos vamos a ir un segundo a publicidad. Enseguida vamos a seguir hablando de economía y vamos a hablar de si el modelo económico que tenemos va a servir para después del coronavirus o no va a servir, o vamos a tener que abrir nuevas vías. Vamos a hablar con Roque Calero. Enseguida regresamos. Seguimos en Fuera de Plano, en directo, cuando son las 12 menos 12 minutos de la noche, hablando de cómo debe ser esa desescalada, ese desconfinamiento en Canarias para frenar la pandemia del coronavirus. Estábamos tratando la parte económica, Jonathan. ¿Cómo debe ser la desescalada desde el punto de vista económico para que tenga la menor incidencia posible, si eso pudiera ser? Yo soy optimista, aunque cauto, con esta desescalada desde el punto de vista económico. La verdad que lo necesitamos ya, pero desde el punto de vista económico, abrir los comercios sin la total seguridad de que los que vayamos a consumir a estos comercios no podamos estar contagiados, y por tanto el miedo económico a un segundo contagio, a un segundo confinamiento. Si ya de por sí la COE estimaba hace poco que la economía canaria, el efecto de esta pandemia en la economía canaria va a ser una reducción del 9% en nuestra economía, cuando en febrero ya se estimaba un crecimiento del 1,6%, pues evidentemente esto es un desastre. Si además unimos un segundo confinamiento, abocamos a nuestra economía, a nuestras empresas, a nuestros empresarios, autónomos y por supuesto trabajadores al absoluto desastre. Entonces, yo esta desescalada la veo con mucho optimismo, pero igualmente desde el punto de vista económico lo veo con mucha cautela. Pero usted vería que un restaurante abriera teniendo mamparas entre mesa y mesa. Efectivamente, si se asegura las condiciones de higiene y seguridad necesarias, evidentemente se van a reducir el aforo, van a obligar a las empresas a hacer reformas, es decir, vamos a obligar a las empresas a invertir para ingresar menos, porque si vamos a reducir el aforo de estos restaurantes a la mitad, por ejemplo, pero le vamos a obligar a hacer obras, a hacer reformas para adecuarlas a la situación que tenemos, bueno, hay que tomarlo con mucha cautela. Claro, habrá negocios en los que pueda ser rentable y negocios en los que seguramente a lo mejor no es rentable. Siempre decimos que Canarias tiene que poner los huevos en distintos cestos, pero al final siempre acabamos teniendo una dependencia muy importante del turismo y del sector servicios. ¿Tenemos que cambiar a raíz de todo esto? Es una pregunta que nos hacemos mucho, el modelo para salir de la crisis. Vamos a trasladarle esta pregunta al doctor en Ingeniería Industrial, Roque Calero. Roque Calero cree que sí y tiene algunas propuestas. Roque Calero, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Entre otras medidas, usted apuesta por potenciar las energías renovables. Las islas son un paraíso para este tipo de energías y, sin embargo, de momento no se han explotado lo suficiente. ¿Va a cambiar esto a partir de ahora? ¿Qué impacto tendría el desarrollo de esta industria tanto en el empleo, Roque, como en la economía del archipiélago? Sí, bueno, en primer lugar, el potencial de energías renovables en Canarias, como todo el mundo sabe, es altísimo, ¿no? De hecho, los parques eólicos de mayor producción del mundo, de este planeta, están en Canarias todos. Nosotros hemos hecho varios estudios ya en el pasado, los años pasados, y yo creo que podemos llegar perfectamente bien a un 70% de energías renovables en el mix energético de las Islas Canarias, que eso es muy importante. Es decir, implantar las energías renovables a mucha gente le puede parecer un capricho, pero no es tal. Desde luego, hay razones económicas. Por ejemplo, en Canarias nos gastamos en producir electricidad 700 millones de euros cada año, al precio de $40 el barril.
Eso significa que ese 70% que podemos ahorrarnos supone cada año más de 400 millones de euros que nos vamos a ahorrar. También las razones medioambientales, porque en Canarias consumimos 1,8 millones de toneladas equivalentes de petróleo cada año. Eso significa 4,5 millones de toneladas de CO2. Es decir, nos vamos a ahorrar más de 3 millones de toneladas de CO2 si hacemos esto, ¿no? En cuanto al empleo que me decía, en la implantación de ese modelo, de ese cambio de modelo energético, va a suponer del orden de unos 4.000 empleos en la fase de instalación, tanto solar como eólica, y más de 2.000 empleos en la fase de operación y mantenimiento. Hablo de empleos directos. Por tanto, el empleo también va a ser importante. Y otra cuestión ya última, significa un soporte de la sostenibilidad enorme. No solamente el tema energético, sino también el tema de agua. 100 megavatios eólicos en Gran Canaria, por ejemplo, y en Tenerife, pueden desalar toda el agua que se consume en estas dos islas. Con lo cual, también es importantísimo este aspecto, ¿no? En definitiva, las energías renovables es una cuestión crucial para que Canarias consiga un desarrollo sostenible. Entre las cosas que has propuesto, Roque, también has propuesto incrementar la oferta de vivienda pública adaptada a las necesidades que va a traer el cambio climático, pero para ello, desde luego, sería necesario absorber mano de obra de otros sectores y, desde luego, instruir a los trabajadores. Es fundamental, y eso es lo que le pregunto, que la Administración apueste, en este caso, por un plan urgente de formación. Claramente. En Canarias tenemos un parque de viviendas por encima de los 800.000 viviendas y además son casi todas muy antiguas. Además, también les recuerdo que tenemos un déficit en viviendas de más de 30.000 viviendas, o casi 30.000, ¿no? Por tanto, creo que hay que hacer dos cosas muy urgentes. Primera, construir las nuevas viviendas, como es lógico, ¿no? Pero eso sí, bajo parámetros bioclimáticos, de manera que las viviendas no sean la réplica de las viviendas del pasado, ¿no? La máxima sostenibilidad. Y en segundo lugar, remodelar todo el parque actual que tengamos todo lo posible, también bajo los mismos parámetros. Eso significa una remodelación y una fabricación de vivienda nueva muy tecnificada. Y para eso posiblemente no tenemos la gente que hace falta. Por tanto, un paso previo es efectivamente formar los cuadros profesionales para poder acometer esta tarea que tiene además que ser urgente, sí. También has propuesto, y es una cosa que me ha llamado bastante la atención, que hay que cambiar nuestro modelo turístico, que dependemos de un turismo masivo que viene, pero que viene y está poco tiempo, y eso aumenta nuestra dependencia de las aerolíneas. Y Roque Calero, usted propone un turismo con visitantes que permanezcan más tiempo, pero bueno, para eso dice que hay que mejorar nuestra oferta. ¿Cómo serían esas ofertas complementarias que, según usted, debemos ofrecer? ¿Puede ponernos algunos ejemplos y ser más concreto? Sí, claro que sí. Y en primer lugar, quiero decirles que si queremos mantener, digamos, la utilización de camas que tenemos ahora, lo único que tenemos que hacer es efectivamente alargar la estancia de los turistas aquí, porque para un hotelero le da igual tener un turista 365 días que 365 turistas un día. Pero para Canarias para nada es igual. Canarias lo que le interesa es tener menos turistas durante más tiempo. Bueno, y eso se puede hacer de muchas maneras. Desde luego hay que adaptar la planta hotelera y extrahotelera para alargar la estancia, cosa que actualmente seguramente no lo cumple. En los entornos turísticos también hay que adaptarlos a esa situación nueva. Y en cuanto a la oferta complementaria, desde luego hay muchas, ¿no? Nosotros en los planes estratégicos que venimos haciendo, hacemos muchas propuestas. Por ejemplo, nosotros ofertamos cosas como las escuelas de Europa o las casas de Europa de Canarias, por ejemplo, o proponemos cosas como los centros culturales interactivos. Es decir, hay muchas posibilidades. Hablo de posiblemente de 50, 60 actividades nuevas que no están todavía implementadas en el territorio, que hacen que el turista venga aquí y esté más tiempo. Y eso es una cuestión clave, porque no solamente mantiene al menos el Producto Interior Bruto en la parte que corresponde al sector turístico, sino que le distribuye en el territorio en más empresas y en más gente. Pero todo eso que está proponiendo Roque es un nuevo modelo que implica menor número de visitantes, a menor número de visitantes, lógicamente, menor nivel de ingresos. Debemos acostumbrarnos entonces a que el turismo no pueda seguir representando el 35% de nuestro PIB, de nuestro Producto Interior Bruto. No, vendrán menos turistas, pero gastarán más dinero. Esa es la cuestión. Y desde luego van a gastar más dinero. Bueno, pues realmente el turismo no es solo la cama, ¿no? Realmente donde hay que sacar dinero es fuera de la cama del hotel. Roque Calero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos aportado esas propuestas, esas ideas que tiene. Nada, gracias a ustedes. Jonathan, comentario. Bueno, en mi opinión, yo no soy partidario de cambiar nuestro modelo económico.
somos buenos en lo que hacemos, estamos especializados en nuestro sector. ¿Pero qué te parecen las propuestas que ha hecho? Bueno, me parecen acertadas, aplicadas a todos los sectores de la economía, es decir, simplemente aplicar una transición ecológica al turismo, yo creo que en todo caso tenemos que aplicar esas medidas ecológicas a todos los sectores de la economía. Hablamos que en el sector servicios aporta el 85% del PIB a nuestra economía. No podemos cambiar nuestro modelo económico, ya no ni a un año, ni siquiera a 4 ni a 5 años, esto va a tardar muchísimo, pero es que somos buenos en lo que hacemos, es que a la gente le gusta venir aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacerlo mejor, en todo caso, aplicar estas medidas, que estoy totalmente de acuerdo, aplicado al sector servicios del 85%, al sector industrial y construcción, que equivale más o menos a un 13%, y al sector primario, que es un 1 y poco por ciento. Es decir, podemos aplicar todo eso a nuestra economía. Yo le abro la economía a Lola, a Luis, para que hablen de si debemos cambiar el modelo. Cuando me toque. Lola. Bueno, yo lo que sí, creo que nos tenemos que situar, ¿no? Ahora mismo el turismo está a cero. No tenemos sector turístico, no tenemos turistas extranjeros ni turistas nacionales, y eso es una situación que hay que recomponer. O sea, nunca la palabra reconstrucción es volver a construir lo que se ha destruido, y la verdad que ha sido en muy poco plazo de tiempo la eliminación de esa demanda externa que tenemos, y que no solamente, como comentaba el compañero, afecta a un determinado sector, sino que genera unos efectos de arrastre en el conjunto de la economía. Pero te iba a preguntar, ¿debemos promover un cambio de modelo? Sí, ¿por qué no? Pero no va a ser ni sustitutivo del sector turístico, porque el sector turístico va a ser es un pilar fundamental para el desarrollo y la actividad económica del archipiélago. Tenemos una oferta alojativa a nivel mundial maravillosa, que tiene un potencial de crecimiento y de desarrollo también fantástico. Lo que habrá que ver en este modelo de reconstrucción, si tenemos la capacidad de incorporar mejoras en base a la experiencia y las cosas que sabemos ya y que ya teníamos conocimiento de que podíamos trabajar hacia un turismo de mayor excelencia, de mayor calidad, donde el gasto turístico fuera mayor. Quizás eso en el medio y largo plazo lo podemos ir trabajando. Lo primero que nos tenemos que enfrentar ahora mismo es de recomponer el sector, y para ello depende de muchas variables que no controlamos, fundamentalmente la conectividad, que se recuperen, y todo lo que es la conectividad aérea, que también depende de la situación en la que están ahora mismo todas las aerolíneas, que tampoco es nada positivo, y a partir de ahí empezar a ver todos esos protocolos, cómo vamos a montar un plan de recuperación del sector. Y independientemente de recuperar el turismo, que Sí. es evidente que este archipiélago depende de ese sector, ¿qué otras actividades? Cuando se habla de cambiar el modelo productivo, te pregunto, directora general de la Cámara de Comercio, ¿qué otras actividades podríamos potenciar en este archipiélago para mantener una economía menos dependiente del turismo? Pues son varias. Hombre, el sector turístico va a seguir siendo un pilar fundamental, la hostelería también. El sector de la construcción es un sector importante para rehabilitar, para mantener, porque también nos olvidamos que las infraestructuras, los colegios, los hoteles, nuestras carreteras tienen que estar en buenas condiciones, y desde luego tenemos un sector de la construcción que tiene que estar ahí jugando un papel fundamental. Nuestra industria agroalimentaria, el sector energético, como se apuntaba antes, tenemos un potencial de desarrollo altísimo con todo lo que es el desarrollo de las energías renovables, la economía circular también es fundamental, la economía azul. O sea, tenemos campos de desarrollo, la economía de la tercera edad, la atención a los mayores va a ser un campo de desarrollo económico muy importante. De nuevos empleos. Yo quería hablar, y no de sanidad, sino de economía, porque a ver si yo puedo decir en 2 minutos lo que he querido decir siempre, y lo digo muchas veces. En mi época de estudiante universitario, a finales de los 60 y 70, yo recuerdo perfectamente a 3 economistas que ustedes tienen que conocer, a Óscar Vergasa, Antonio González Vieites y Antonio Carballo Cotanda, hablar de Canarias como región polémica. Y decían hace 40 años que si seguimos pivotando la economía de Canarias sobre un monocultivo, como siglos anteriores, la caña de azúcar, la cochinilla, el vino y ahora el turismo, cuando el turismo haga crack, Canarias hará crack. Y es lo que está pasando, porque hemos pivotado y durante 40 años no nos hemos dado cuenta, los que nos están gobernando, de que realmente el modelo económico de Canarias tiene que cambiar. Y tenemos que dedicar, se ha dicho aquí, pero es que se quedan en palabras, tenemos que dedicar tiempo a la agricultura,
a otros sectores, a la ganadería, a las renovables. Y estamos hablando de lo mismo, de hostelería, de turismo, y el turismo que estamos recibiendo en Canarias, que yo sepa, no sé si son cifras reales, pero creo que el año pasado y en años anteriores recibíamos 16 millones de turistas en estas islas frágiles. Aquí Roque Calero ha dicho que se podía cambiar esa forma de traer turismo que no hace falta que vengan millones, sino que vengan menos, pero más sostenible. Que esté más tiempo. Yo creo que eso es importante, que lo aprendamos de esta crisis, que tenemos que cambiar el modelo y tenemos que volver al campo, me refiero mirar al campo, a los agricultores, a los ganaderos que están totalmente Luis olvidados. dice que hay que cambiar y tú decías, Jonathan, que no hay que cambiar. No hay que cambiar, es decir, nuestro sector mayoritario es el que es, el 85%. No podemos cambiar ese sector mayoritario. Podemos modificar las cifras, sin lugar a dudas. Y sin lugar a dudas podemos fomentar otros sectores en nuestra economía. A mí, por ejemplo, me parecería interesante fomentar, por ejemplo, dentro de nuestro régimen económico y fiscal de Canarias, la Zona Especial Canaria. La Zona Especial Canaria se creó en el año 2000 y en 19 años ha creado unas 600 empresas que se pueden establecer en una zona de baja tributación para atraer capital extranjero. ¿Por qué no podemos fomentar eso también? Tenemos que centrarnos en eso, podemos centrarnos en la logística. Somos una plataforma logística tricontinental, es decir, por aquí tienen que pasar barcos que vengan de América hacia África o hacia Europa. Podemos fomentar eso también. Yo no digo de estancarnos en el 85% del sector servicios, pero no podemos darle la espalda a lo que nos ha dado de comer en todo este tiempo y simplemente mejorarlo. De todas maneras, yo creo que también cometemos un error, que es que pensamos que solo vivimos del turismo, y no es así. O sea, el turismo es una parte fundamental, es un pilar con unos arrastres económicos importantísimos en la economía y lo estamos evidenciando en estos momentos, pero nuestra economía la conforman muchísimas más actividades, unas con menor capacidad de desarrollo incluso por las propias limitaciones territoriales que tenemos, por nuestra condición de región ultraperiférica alejada del territorio continental, y que hace que no podamos desarrollar una industria potente con unas economías de escala con capacidad para que la industria crezca en mayor medida. Pero dentro del sector servicios, de ese 85%, estamos hablando de muchísimas actividades. Estamos hablando del sector comercial, estamos hablando de la restauración, estamos hablando de los servicios empresas, estamos hablando de los servicios personales, toda la atención a los servicios personales. Estamos hablando del sector público, estamos hablando del sector financiero. Todo pivotando en torno al turismo. Bueno, no, el turismo es un pilar fundamental, desde luego, que genera esos arrastres tan importantes, pero son muchas más las actividades las que se desarrollan en el archipiélago, la industria audiovisual, la industria cinematográfica. Bueno, desde luego son campos de desarrollo, no van a ser tan intensivos en actividad ni en capacidad de generación de empleo, pero están compatibilizándose, ¿no? Estamos terminando el programa, empezábamos este programa a las 10 de la noche diciendo que el mundo que nos espera ahí fuera, más allá de nuestras ventanas, cuando termine este desconfinamiento, lo hagamos poco a poco, lo hagamos de una manera responsable, el mundo, como decía, que nos espera ahí fuera va a ser muy diferente al que teníamos, y ya no solo en el ámbito sanitario o en el ámbito económico, en el plano político y en el plano social también va a haber cambios. Hemos podido hablar en este programa con uno de los filósofos más importantes de nuestro país, Javier Sábado. Esto es lo que nos ha contado. Javier Sábado, filósofo. Hemos querido contactar con usted porque se nos vienen muchas preguntas a la cabeza en estos tiempos, buscamos respuestas y por cuestión de tiempo precisamente solo le voy a plantear algunas de ellas. ¿Qué mundo vamos a encontrar cuando volvamos a vernos en las calles? Cuando lleguemos a la calle yo creo que vamos a encontrarla muy desolada. Y ahí sí que empezaremos a hacernos preguntas económicas, cómo va a funcionar el país, cómo está la gente, sobre todo la gente que estaba mal, cómo ha sobrevivido. Y después de ahí el siguiente paso será si verdaderamente queremos cambiar este modelo socioeconómico y colocar en el centro de la política y de nuestras vidas la salud. ¿Podemos esperar cambios de índole social y ética? ¿Realmente esto va a cambiar nuestras vidas? Bueno, ahí hay tres posibilidades. Una, que a lo mejor es la más real, pero yo no la desearía, y es que todo siga igual.
Otra, una sociedad más dictatorial, en la que nuestros derechos se rebajen en exceso. Y la tercera, que es la más deseable, que nos demos cuenta que somos una comunidad, que tenemos que ser solidarios, que tenemos que ampliar al máximo la democracia y colocar las necesidades de los humanos, las nuestras, en medio. Señor Sadaba, asistimos a una secuencia de acontecimientos que pocos o ninguno creíamos que íbamos a vivir. Por ejemplo, quiero plantearle, ¿debemos aceptar renuncias en nuestras libertades en pro de la salud? Bueno, ese es un dilema difícil, y más para alguien como soy yo, un libertario, que pone la libertad por encima de todo. Sin embargo, aquí me lo trago. Si es una situación excepcional y lo que está en juego es el bien de todos, pero el bien de todos, bien de verdad, porque hay un mal de verdad, entonces yo creo que se pueden e incluso se deben restringir las libertades. Los mayores son el colectivo que probablemente más está pagando esta crisis. ¿De alguna manera les hemos fallado, les estamos fallando? Sí, como se han fallado en muchas cosas, se han fallado en las previsiones de salud, se emplea el dinero para otras cosas más secundarias. A mí me parece lo más patético es de los mayores, los que han acumulado experiencia, los que han trabajado para nosotros y sin embargo están ahí en residencias que son a veces como metían a los SIUS en Estados Unidos, ¿no? O sin atenderles suficientemente. Yo creo que una sociedad se mide en buena parte por el cuidado que tiene de los mayores. Y ahí suspendemos. Antes del COVID-19 vivíamos en plena efervescencia de la globalización. ¿Esto se acabó? Sí que va a haber más, no digo más restricciones, pero más cuidados y por lo tanto en los contactos universales o más universales que teníamos antes vamos a poner más barreras. Javier Sadaba, ha sido un placer. Muchísimas gracias. A ti, José, a ti. Javier Sábada, uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo. Nosotros no tenemos tiempo para más, nos tenemos que marchar. Decía Sábada, fíjense, hasta el punto que hemos llegado, que está dispuesto, que habría que, ante la excepcionalidad de la situación que estamos viviendo, no solo en Canarias, en España y en el resto del mundo, que habría incluso que renunciar a determinadas libertades, todo ello con tal de garantizar la salud de todos nosotros. Luis Ortigosa, un auténtico placer haberte tenido aquí. Jonathan Márquez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Don Antonio Sierra, ha guardado usted el secreto, el presidente puede estar orgulloso de usted porque no ha dicho ni mu ni ha dejado un solo titular sobre ese documento que va a aparecer mañana. Muchas gracias por Lola Pérez, directora general de la Cámara de Comercio, y por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes que son los que hacen posible este programa y para los que buscamos toda esta información. Gracias, que lo lleven bien y nos volvemos a encontrar si les apetece el jueves que viene a las 10 de la noche. Buenas noches.